Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, presenta desde La Coruña, España, al pastor José Mera en Lo que dice la Biblia. Pueden tomar asiento. Vamos hoy a hablar de un tema que a lo mejor ya lo conocemos, ha sido explicado en muchas formas, muchas veces, pero hoy vamos a hablar de ser un cuerpo, ser el cuerpo de Cristo. Y hoy no quise basar la enseñanza, o no quisimos basar la enseñanza en Efesios 4, aunque de ahí usted puede leer Efesios 4 del 1 al 7, tiene mucho que decir. Pero hoy vamos a andar por toda la Biblia y vamos a participar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabe lo que es el cuerpo de Cristo? Es importantísimo escudriñar las Escrituras para que podamos ver qué es el cuerpo de Cristo, quiénes componen el cuerpo de Cristo. Y estuve escribiendo algunas notas aquí para transmitir, pero quiero que tenga su Biblia en la mano y podamos aprender realmente a quién pertenecemos nosotros, cómo somos nosotros. Por eso las enseñanzas que dimos estos días de atrás sobre conocer la posición que yo tengo, quién soy, dónde estoy, qué merezco, yo creo que eso es muy importante, de tener ese conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no sabe los valores que tiene, es peligroso. Y nosotros tenemos un precio muy alto. A nosotros nos compraron con un precio muy alto. Un precio que en esta tierra no se alcanza ni fuera de esta tierra. ¿Sí o no? Fuimos comprados por precio de sangre de un justo. Y por eso tú y yo hemos sido justificados. Y hemos sido justificados cuando por fe en aquella cruz creemos que hubo un justo que dio su vida. ¿Cuántos están aquí? Hoy quiero hablar sobre eso. Dice, la relación de amor que hay entre los creyentes es el reflejo de la naturaleza del cuerpo de Cristo. ¿Debiera ser así o no? Que el reflejo, lo que nosotros representamos o lo que nosotros somos, debe verse y notarse dentro del cuerpo de Cristo. Y no voy a hablar del cuerpo de Cristo local, la iglesia local, sino que voy a hablar del cuerpo de Cristo en general. Yo caminé por algunos países, no muchos, pero algunos, y algunos hermanos de otros países llegaron acá. Usted, aunque no entienda el idioma, usted, cuando la persona es de Cristo, hay algo que nos conecta, hay algo que nos une, ¿verdad que sí? Hay algo que sentimos que nos hace unir, porque sabemos que lo único que a nosotros nos une es el Espíritu Santo de Dios. Y en esa armonía quiero hablar esta mañana. Y quiero, amados, que podamos crecer en la fe entendiendo esta palabra. El verso clave o el verso que hemos escogido hoy se encuentra en Gálatas capítulo 6 y verso 2, que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. La familia de Dios está formada por hijos adoptivos de diferentes países, de diferentes idiomas, de diferentes, ¿cómo se llama?, culturas. La casa, el cuerpo del Señor está unido por diferente gente. Él mismo lo ha explicado y más a medida que desarrollemos esto, lo vamos a ir viendo, de gente de todos los sitios hace el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, hoy me gustaría que aprendiéramos algo, y es que somos de la familia de Dios. No importa el idioma que hable, no importa las costumbres, porque muchas veces, y de eso quiero hablar en la última fase,
A veces porque una iglesia levanta las manos y porque otra no, ya parece que entra la crítica. No, esa es la diversidad que hay dentro del pueblo de Dios. Unos alaban al Señor de una forma, el otro lo alabamos de otra, pero hay algo en común y es que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y eso nos engrandece, eso nos enriquece. ¿Sabe? Un cuerpo, si usted lee Efesios 4, un cuerpo tiene muchas cosas, pero todas son del cuerpo y unas dependen de las otras. El primer punto dice una reedificación, redefinición de las relaciones. Y se basa esta reedificación o reedificación ¿en qué? En la obediencia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sabe? Yo lo he dicho, muchas veces nos ponemos a orar. Orar es hablar con Dios. Y hay gente que ora horas. Otras veces también nos ponemos a leer la palabra. La palabra es cuando Dios habla con nosotros, ¿verdad? Y hay gente que conoce la Biblia de memoria. A veces nos ponemos a ayunar y ayunamos varios días. Pero hay una cosa que nos falta por hacer y que tenemos que hacer. Aquí no falta, aquí la hacemos, gloria a Dios. Y es obedecer la palabra. Por eso de nada nos sirve ser simpáticos hablando y hablar como loros si luego no obedecemos lo que la palabra dice. Yo soy una persona que me gozo mucho y por eso hablo lo que vivo. Si cuando uno habla lo que vive, nunca se va a equivocar. Y si usted y yo vivimos la palabra, nunca nos vamos a equivocar. ¿Están aquí conmigo? Y por eso primero tenemos que indagar, buscar, conocer a Dios, conocer la palabra, para luego ponerla por obra. Y ahí es donde está la victoria. La victoria no es en lo que mucho sepas. La victoria no es en lo que mucho cantemos. La victoria no está, hermano, en todas estas, ¿cómo se dice?, minuciosidades que hay. La victoria está en la obediencia a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 12, vamos a comenzar en el verso 46, dice: en una ocasión estaba Jesús enseñando a su familia, y su familia estaba afuera, tratando de entrar. Vamos a leer todo el capítulo, o sea, desde el verso 46 hasta el 50. Mateo 12, 46 al 50. Si hay una persona que me lo lea, yo se lo agradecería. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Piense una cosa, que mientras Jesús estaba predicando, mientras Jesús estaba dando la palabra, alguien vino y le dijo: ahí está tu familia, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos. Y yo creo que en ese momento, hermano, de esa situación, Jesús abrió su boca, y yo creo que Jesús aprovechó una circunstancia preciosa para dar una enseñanza. Una de las cosas que los hijos de Dios tenemos es que todas las circunstancias que nos pasan en la vida aprendemos de ellas. ¿Sí o no? A veces yo estoy viendo una cosa en la naturaleza, cualquier circunstancia, y de ahí me sale un mensaje. Y yo creo que todos nosotros debemos aprender eso, de que todo lo que nos rodea debe ser con la mentalidad de poder tener un mensaje que Dios nos está dando. Dios no habla solo por el pastor, Dios no habla solo por el mensaje, Dios habla en toda la creación, ¿cierto? Entonces, yo creo que Jesús en ese momento, yo tengo aquí un apunte, dice: Jesús aprovechó el momento para hablar acerca de la manera en que se definían las relaciones en la familia de Dios. Aprovechó, por eso hay que aprovechar el tiempo, hermano. Cuando nos den la ocasión de predicar, tenemos que hacerlo en la sabiduría de Dios.
¿Sabe? El otro día escuché a una persona que me dijo, bien conocida aquí en la iglesia, un hermano, y me dijo, yo todavía no le he hablado a la gente de Dios, que no tuve la oportunidad, pero todos saben que soy cristiano y todos conocen a Cristo. ¿Cómo le pudo predicar ese personaje? Dígamelo. Si no abrió su boca y le dijo que era creyente, ¿cómo le pudo predicar? Con sus hechos. Hermano, estamos viviendo en un tiempo de engaño, de maldición, de predicaciones raras. Sí, estamos en el tiempo que dijo Pablo a Timoteo, se levantarían, lo leímos el viernes, creo que fue, ¿no? Se levantarían hombres amadores de sí mismos y tantas cosas. Entonces llega el momento en que el evangelio hay que predicarlo con los hechos. Ya no basta decir yo soy creyente, ya no basta decir la Biblia dice, sino que la gente está tan cansada de escuchar a falsos maestros por ahí, que lo que ve es lo que tú estás haciendo. Estamos en los postreros tiempos y el cuerpo de Cristo se va a manifestar con lo que vive, con lo que hace, y la gente verá cómo tú eres de Dios solo por el amor que sale de ti hacia afuera. ¿Sí o no? Y por eso Jesús en ese momento aprovecha y dice, y les habla a la multitud acerca de quiénes son, ¿qué? Su verdadera familia. Jesús miró y le dijo, ¿quién son? Primero señaló a sus discípulos. Y luego dijo, señaló a toda la multitud y dijo, el que haga la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Pero Jesús quería dar una enseñanza también para nosotros hoy. ¿Sí o no? Entonces, como Él quería dar una enseñanza, vamos a aprender esa enseñanza. Mateo capítulo, vamos a leer el verso 48 y 49 de nuevo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjese, así como Jesús puso por encima de todo la voluntad del Padre, debemos hacer nosotros lo mismo. Aquellos que agradan a Dios antes que agradar a sus amigos o a su familia, a veces tienen que pagar un precio muy alto. ¿Es cierto lo que digo o no? Aquellos que amamos al Señor por encima de todas las cosas, a veces tenemos que pagar un precio. A veces la misma familia no nos entiende. A veces los amigos no nos entienden. Y nosotros tenemos que entender algo. Hay una palabra que dijo Jesús que quise buscarla para plantearla hoy. Dice, por eso hay creyentes que están más cerca de la familia de la fe que de su propia familia carnal, su propia familia de sangre. Y usted ve que hay creyentes que están mejor en la iglesia que en su casa. Porque en su casa hay un infierno, pero en la iglesia está la gloria de Dios. Y usted, hermano, si usted tiene un infierno en su casa y viene a la iglesia y se goza, cárguese las pilas, cárguese las baterías y lleve el gozo de la iglesia a su casa. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. La Biblia enseña de que somos luz allí donde estamos. ¿Sí o no? Por eso yo llego a mi casa y si en mi casa hay problemas, yo no debo ser parte del problema. Yo debo ser parte para resolver el problema. Si su familia no se ha convertido, si su familia tiene problemas, usted comience a obedecer a Dios. Hemos hablado de la obediencia. Y Dios va a responderle. ¿Por qué? Mateo 6:33 otra vez. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Jesús tenía algo en su casa. Era que sus propios hermanos no lo entendían. ¿Sí o no? ¿Han leído la Biblia? Muchas veces no nos van a entender, pero no es por lo que nos entiendan, es por la obediencia a la palabra. Cuando yo obedezco la palabra, cuando yo escudriño y obedezco la palabra, la paz del Señor gobierna mi corazón. Y fíjese, el punto que tenemos dice, basados en el costo, en el Lucas capítulo 14, vamos a seguir.